Diseño de un bioproceso para la degradación de microplásticos derivados de tereftalto de polietileno a partir de Dionella sacchayensis en aguas residuales domésticas. En Ecuador, el 11.43% de desechos totales es de plásticos, lo que equivale a más de 500.000 toneladas de este material. Solo la mitad de ellos es plástico suave de un solo uso que no se pueden reciclar. La otra mitad es plástico rígido, generalmente a base de PET, que es uno de los más utilizados actualmente, de los cuales un 19% se convierte en microplástico que contamina las aguas en Ecuador. Uno de los problemas más grandes ocasionados por los microplásticos es la contaminación de los ecosistemas acuáticos, ya que estos se acumulan de forma masiva en los hábitats naturales del océano, produciendo un efecto contaminante y tóxico por ingestión e incorporación de compuestos químicos y metales pesados a la cadena trófica. Además, pueden tardar entre 100.000 años en descomponerse por completo. La acumulación del plástico desechado ha causado contaminación del suelo y los océanos, ya que se fragmentan y descomponen en pequeñas partículas de 5 milímetros de diámetro, los que son ingeridos por varias formas de vida que, al ser consumidas por el ser humano, se acumulan provocando problemas de salud, además de contaminación ambiental. Estas partículas han sido catalogadas como contaminantes emergentes, dado que todavía se dificulta identificar las consecuencias de su presencia en diferentes ambientes. Se consideran un vector de contaminación, lo que ha dado paso a la inclusión de los microplásticos en alertas sanitarias emitidas por entes Debido a la reguladores. acumulación de estos microplásticos, se han empezado a presentar problemas en casi todos los entornos naturales del planeta, especialmente en ecosistemas acuáticos, que alteran la calidad de las aguas que son absorbidas también por plantas, animales y los seres humanos. El 83% de las muestras del agua potable en más de 159 lugares del mundo ha presentado esta cantidad de microplásticos, y esto representa una contaminación en las aguas y en su calidad, debido al proceso de degradación natural de los plásticos PET de mayor tamaño. Así que al consumir esta agua ya se han empezado a presentar problemas de salud. Estudios han demostrado que 8 de cada 10 personas presentan microplásticos ya dentro de su cuerpo, que son tóxicos para el organismo humano. En cuanto a nuestra propuesta, nos hemos basado en base a la evidencia de estudios anteriores que han demostrado que se puede utilizar el metabolismo de microorganismos para procesos de bioremediación, como es el uso de Idionella saccharensis, una bacteria con propiedades hidrolizantes de PET que puede funcionar a temperatura ambiente y a pH neutros. Esta se ha convertido en una gran promesa para la biodegradación de microplásticos de PET. Esta se utiliza por sus dos enzimas que son capaces de funcionar en la conversión de PET, como es la PET hidrolasa, PETasa, que hidroliza el PET en ácido teraflático, y la MHT hidrolasa, que hidroliza el MHT en ácido teraflático y etilenglicol. Además, el PET sirve como alimento de esta bacteria, por lo tanto es posible degradarla por completo. De esta manera, en nuestra propuesta se planea realizar un bioreactor de tanque agitado en un proceso continuo en el que utilizamos MHT como nuestro sustrato inicial, luego de haber atravesado un proceso de pretratamiento en el que damos este sustrato a la bacteria para que lo pueda degradar por completo y de esa manera reducir el contenido de microplásticos de las aguas residuales. Se puede ver de forma más gráfica la estrategia propuesta, es decir, obtendremos Idionella saccharensis, se colocará la misma en un quimiostato con un proceso continuo y la misma procederá a degradar los microplásticos que se encuentran dentro del agua residual dentro del tanque. De esta manera se obtendrá agua limpia y libre de microplásticos. Entre los objetivos tenemos, en primer lugar, diseñar un bioproceso para la degradación de microplásticos de PET a partir de las enzimas PETasa y MHTasa producidas por Idionella saccharensis en plantas de aguas residuales de la ciudad de Quito. Y como objetivos específicos es diseñar un bioreactor para la degradación de microplásticos a partir de Idionella saccharensis y la proliferación de Idionella saccharensis.
y determinar los parámetros cinéticos para el crecimiento de Dionela saquensis utilizando PET como sustrato. Nuestro diagrama de flujo empieza con el ingreso de 100 kg de agua residual con 9.5 kg de PET a los procesos upstream, que son la decantación, la filtración y la trituración, que nos van a permitir la preparación de nuestro medio de cultivo. Luego se pasa al proceso de fermentación en el quimiostato a pH 7.5 y 35 grados centígrados, en donde se ingresa un inóculo inicial de Dionela sacayensis. También ocurre aquí un reciclo del agua tratada al 90% para obtener un 100% de agua limpia. Y en los procesos downstream tenemos el análisis de la calidad del agua y finalmente esta agua tratada pasa a tanques de almacenamiento para procedimientos posteriores. En cuanto a las características de nuestro bioreactor, es un quimiostato, posee un volumen de capacidad de 135 litros, un flujo de alimentación continuo y las condiciones son las siguientes: un pH de 7.2, temperatura 35 grados centígrados, agitación de 110 revoluciones por minuto, tiempo de 240.38 horas y es un proceso aerobio. Dentro de los sensores tenemos un sensor de pH, uno de temperatura y uno de CO2. Dentro de nuestro proceso también aplicamos el uso de una centrífuga, por lo que posee una capacidad de 100 kilogramos, 2000 revoluciones por minuto y 15 minutos. A continuación se muestra el cálculo de las dimensiones del bioreactor con sus respectivas fórmulas. Dimensiones de nuestro bioreactor. El diámetro del tanque posee una medida de 110 milímetros, diámetro del agitador 44 milímetros, altura del reactor 160 milímetros, altura del fondo del reactor a la hélice 36.3 milímetros, ángulo de la hélice 25 grados, la cantidad de aspas son 3 y el ancho del aspa 11 milímetros. En la cinética del proceso hemos determinado mediante los cálculos 4 datos importantes, los cuales son velocidad máxima de crecimiento, constante de saturación del sustrato, velocidad de consumo de sustrato y la tasa volumétrica de producción de biomasa. Estos datos se encuentran en la tabla que pueden ver en pantalla con sus respectivas unidades. Para un crecimiento óptimo, el reactor debe estar a 35 grados centígrados, por lo que un sistema de enfriamiento es necesario. Para determinar el flujo necesario se realizó una serie de cálculos de los cuales se obtuvo datos importantes, como lo son el rendimiento biomasa-sustrato, calor, capacidad calorífica y calor de combustión, los cuales se pueden ver en la tabla. De esta forma, se determinó que el flujo necesario para mantener el medio a temperatura constante, usando agua a 18 grados centígrados como líquido refrigerante, es de 1 por 10 a la menos 3 metros cúbicos sobre hora. En caso de la demanda de oxígeno necesaria para nuestro proceso, se obtuvo datos importantes como el rendimiento biomasa-oxígeno y la tasa de dilución, que podemos ver en pantalla. De esta forma, se determinó que la demanda de oxígeno necesaria para el proceso es de 4,85 gramos de oxígeno sobre hora por litro. Vale la pena recalcar que estos datos se obtuvieron tomando en cuenta la capacidad del reactor. Para lograr cumplir todos los objetivos dentro del proyecto, se espera que el mismo tenga una duración de aproximadamente 5 meses, en el cual la duración del bioproceso va a durar 10 días.